Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas. Sean bienvenidos al Museo Nacional de la Muerte. Museo Nacional de la Muerte. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de nuestro podcast del Museo Nacional de la Muerte. El día de hoy estaremos tratando un tema interesante donde escucharemos de la voz propia de nuestro invitado, el doctor Alfonso Pérez Romo, el papel que juega la muerte en la cultura prehispánica y cómo los conquistadores europeos fueron quienes se adaptaron a algunas de las creencias y que hasta el día de hoy seguimos celebrando. Les habla Alondra Castañeda y te invito a que te quedes con nosotros para descubrir más acerca de nuestra cultura en torno a la muerte. Muchas de las ocasiones pasamos por desapercibido el origen de nuestras tradiciones en el día que se festeja a nuestros difuntos. Básicamente conocemos un sincretismo entre la cultura hispánica y la cultura infundada por los religiosos que llegaron a evangelizar las tierras de los indios. Este pensamiento nos lleva a recrear año con año una escena muy emotiva, que es la realización de un altar de muertos, en memoria de quienes ya han partido de este mundo. Así como el altar, existen otros modos de celebración. Cada rincón de nuestro país tiene su forma peculiar de conmemorar estos días que para los mexicanos son días de júbilo y que son celebrados en dos momentos. Primero, para las muertes pequeñas, es decir, las infantiles, y otro día dedicados para lo que comúnmente se conoce como el Día de los Fieles Difuntos. Sin perder de vista que estas celebraciones ya las realizaban nuestros antepasados, lo que nosotros realizamos es un legado que los europeos adaptaron para seguirlo celebrando. Recordemos que la muerte para los europeos toma un significado diferente, de terror, puesto que aceptaban lo apocalíptico que resultaba la muerte, y esta presencia se dio mucho en las realizaciones de abadías, conventos, iglesias, y también artistas lo han plasmado de forma terrorífica en algunas de sus obras, como lo fue El Greco, El Bosco, Brueghel el Viejo e incluso el mismo Miguel Ángel en el Vaticano. Representar a la muerte de una forma horrenda mantenía a personas sometidas a realizar buenas obras, o de lo contrario, tendrían que pasar por los peores castigos, como lo representa Dante Alighieri con su poema de la Divina Comedia. En cambio, para los prehispánicos existía una esperanza. Pasaban pruebas las almas hasta encontrar el descanso que merecían. Incluso, algunas culturas creían en la reencarnación. Pero, en ningún momento, la muerte representó algo espeluznante, pavoroso e inquietante, ya que ellos vivieron bajo el pensamiento de dualidad de la vida y la muerte. De esto que les he mencionado es precisamente lo que el doctor Alfonso Pérez Romo nos va a compartir este día. Nos encontramos con el doctor Alfonso Pérez Romo, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, una eminencia, y gran aportador de la cultura y las artes en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Como recordarán amigos, escuchas, nosotros hemos estado hablando del libro de la muerte y el doctor Alfonso Pérez Romo ha sido una de las personas que ha escrito en el libro con relación a la muerte. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bien, muy contento, muchas gracias. Muchas gracias a usted por aceptar participar en nuestro podcast del museo. Para nosotros es muy grato contar con su presencia en esta tarde, y qué mejor que nos platique con relación a su texto que nos habla de la muerte. Lo tituló El sentido de la muerte en nuestra cultura. Sí, fíjate, me pidieron un texto cuando se inauguró el museo y pensé yo que era muy importante hacer alguna reflexión sobre el sentido de la muerte en nuestro pueblo, ¿verdad? Y expongo la tesis de que nuestro sentido de la muerte de los
hispanoamericanos principalmente, es herencia del mundo prehispánico, fundamentalmente. Es decir, es un sentido de la muerte como una seguridad de que la muerte es solamente una etapa de la vida. Eso lo tenían muy claro los pueblos indígenas mesoamericanos. Si tú lees la poesía de Nezahualcóyotl o todos otros pensadores, escritores mexicas o texcocanos, te das cuenta de cómo ellos pensaban siempre que la persona que fallecía seguía viviendo de alguna manera. Les decían Teotl, cuando se moría ya se hizo Teotl, es decir, está viendo en otro ámbito, pero está vivo. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que para ellos la muerte no representaba una cosa como terrible, como llena de angustia, de zozobra, de terror, ¿verdad? Como se va a acabar el mundo, una cosa espantosa, que era principalmente el sentimiento que venía de Europa en esa época. El pensamiento que vino de Europa era un pensamiento todavía sumamente apocalíptico, es decir, cuidado con la muerte porque lo más seguro es que te vas a encontrar un juicio terrible, te puedes condenar. Hay una cosa. Los artistas representaban con mucha frecuencia en el arte religioso de la época los sufrimientos del purgatorio, la forma como los demonios atrapaban a las almas y se los comían, con un horror tremendo, ¿no? Entonces, para el europeo de la época en que vinieron a América a encontrarse con nuestra cultura, era de terror, como de un final absoluto de la vida, ¿verdad? Y una zozobra absoluta, es decir, hay un mundo detrás, sí hay, pero quién sabe si pases, man. Te vas a encontrar con un juicio terrible, ¿verdad? Un juicio perentorio, difícil, que no te van a perdonar nada por tu linda cara, vas a pasar por pruebas terribles para poder, si acaso puedes acceder a algo. Entonces, el terror a la muerte se vino con ellos. Y en la implantación de la evangelización en México, en los conventos, empezó a darse eso, pero rápidamente los frailes, sobre todo los frailes del siglo XVI, se dieron cuenta que el pensamiento de la muerte de los indígenas era mucho más coherente con el pensamiento cristiano que lo que traían los europeos, porque era un pensamiento al contrario, como de esperanza, de misericordia, ¿no? De no tenerle miedo, y lo adoptaron fácilmente, ¿no? Dejaron que muchas de las liturgias indígenas se juntaran o se embonaran, se incrustaran también, o sea, con las liturgias que ellos traían, las católicas, ¿verdad? Las procesiones, las danzas, los sahumerios, una serie de cosas, ¿no? Y sobre todo el sentido de la muerte. ¿Qué pasó entonces? A partir de esa época, el mundo mesoamericano se hizo casi occidental europeo, menos en el sentido de la muerte. En eso sí prevaleció el pensamiento indígena con toda claridad. Los pueblos americanos, al contrario, fíjate lo que hacemos. El Día de Muertos, llevamos la música al panteón, llevamos comida, hacemos juguetes para los niños con calaveras.
de lámina, madera, de esto, lo que los niños juegan. Ese día te vas a echar una calavera con tu nombre puesto encima y te la comes, juegas. Eso es único de nosotros. Las gentes que vienen de otros lados y ven eso, las admiran mucho, pero también como que se retrotraen un poco y dicen, qué barbaridad, cómo juegan con la muerte estas gentes. No, no es que juguemos con la muerte, es que nos quedó la herencia prehispánica, ¿verdad? De que la muerte es una etapa simplemente de la vida, nada más, ¿verdad? Y que vamos a seguir viviendo. Y los artistas mexicanos, por ejemplo, como Posada y todo eso, es lo que hacen, ¿verdad? De otra manera, si no tuviéramos ese pensamiento, Posada no hubiera hecho lo que hizo. ¿Verdad? Representar a todos sus coterráneos, a los políticos, a la crítica social que hizo de la vida urbana de México y todo, pintados como calaveras, viviendo como nosotros, ¿verdad? Invitando a la comadre a echarse un baile con nosotros y un pulquecito, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ninguna frontera entre la vida y la muerte. Seguimos viviendo. Estamos con ellos y todo. Fíjate, a mí me sorprende que hay todavía pueblitos por allá en una zona del sureste de México, que el Día de Muertos abren las cajas de los muertos, sacan los huesos, los lavan, los vuelven a dejar limpiecitos otra vez y los vuelven a guardar. Es decir, pues es un sentimiento de presencia constante, ¿no?, de la vida, ¿no? Por eso en México también, fíjate, desde niños nos abruman con cuentos de aparecidos y de como... Es decir, siempre existe la presencia de una vida más allá, presente permanentemente entre nosotros. O sea, la tesis es que es una herencia prehispánica, no es europea. El sentido como se ve la muerte en los países hispanoamericanos es una herencia 100% indígena. Sí. Entonces, esta idea que nos han hecho entender, que se hace esta confusión entre lo prehispánico y lo europeo, y que de ahí se agarra para todas las celebraciones, sobre todo en el catolicismo, ¿no? Sí. El catolicismo es el que nos permite abiertamente venerar a los difuntos, se presta para la realización de un altar con tintes tanto prehispánicos como europeos, con estas jaculatorias que nos trajeron los frailes. Entonces, ¿cómo es que la Iglesia en sí adopta y nos permite hacer esto? Es un sincretismo, fíjate, sí, claro. Pero lo acepto porque es coherente. Es coherente, fíjate. La historia de la Iglesia y de las religiones ha pasado por épocas en que ha sido preciso hacer una guerra contra la herejía, contra tantas cosas, que a veces tomó en muchos siglos la Iglesia la idea del miedo para hacerte creer, la posibilidad del castigo, ¿verdad? El horror del más allá, de la muerte. Cuidado, ¿eh? Si no quieres entrar en esa cosa tan horrible, ¿verdad? Pórtate bien, cumple con los ritos. Entonces, durante años, fíjate cómo es, por ejemplo, la escultura de los templos románicos en Europa del siglo XI, XII. Los tímpanos de los templos románicos, llenos de monstruos horrorosos, ¿verdad? Los diablos. En Moissac hay una mujer que está viéndose con una serpiente que le está penetrando por su sexo, ¿verdad? Como un castigo, una cosa así. Otros demonios gigantescos como dragones comiéndose las gentes enteras, en fin, todo ese tipo de cosas. Y hubo épocas también de la Inquisición,
de las guerras religiosas, en fin, es decir, épocas en que la iglesia se hizo combativa y se hizo hasta amenazante para poder controlar las herejías y las pérdidas con las decisiones que se hicieron en las distintas fes en aquella época. De ahí viene esa herencia de la muerte. Y los artistas europeos lo tomaron. Fíjate, casi toda la representación de la muerte en la época románica, todavía en el Renacimiento y todo, es terrible. Sí, está... Y aún se pervivió, porque si tú ves pintores modernos como Valdés Leal en Sevilla, que tiene un par de cuadros ahí en el Hospital de la Caridad espantosos, ¿no? Donde se ven, es un par de cuadros, son 2 cuadros grandes, donde se ven cadáveres, ¿verdad? Los ataúdes abiertos, ¿verdad? Los muertos ahí son unos obispos y reyes y revueltos, comiéndoselos los gusanos, y todas las cosas de la vida, el oro, el conocimiento, los libros, y todo no sirve para eso, nada. Entonces, como trasuntos terribles de la muerte, ¿verdad? Y eso es, pues, desde el siglo XVII, es barroco. Todavía en ese tiempo era así. Y más de los nuevos, pues, pintores ya actuales españoles, algunos presentaron la muerte con tintes trágicos, ¿verdad? Y vean qué interesante es esto, porque Dante nos presenta también estas pruebas de horror, pues, Sí. Los niveles, Sí, sí. Y por el otro lado los pánicos también de cierta forma nos presentan estos horrores, pero como más pruebas con el inframundo. Entonces hay como un paralelismo entre lo que nos presenta Dante. Sí, pues es totalmente diferente, ¿viste? Es una visión diametralmente opuesta. Hay un poema muy bonito que dice: solo venimos a soñar, no venimos a vivir, venimos a soñar. Nos vamos tenemos una vida como las flores, vivimos un poco, pero seguimos viviendo después en el aroma, en fin, una cosa así, un bonito poema indígena totalmente. Es decir, pensando en eso, en que la muerte no es el fin de nada, ¿verdad? Sino es un continuum total de la vida. Y es muy bonito, fíjate, y es muy esperador. La iglesia, cuando vino los evangelizadores, la adoptaron, se hizo el sincretismo, porque les pareció mucho más coherente con el cristianismo, esa visión, que la que ellos traían de allá, espantosa. Sí. Pues sí. Sí, esperanzadora, realmente. Claro, la muerte sí, mejor pensar en un Dios misericordioso y quitarte de cuentos, ¿verdad? Sí, sí, No, cierto. sí, no. Qué interesante. Sí, es muy interesante, fíjate, el sentido de la muerte de nosotros. Por eso es interesante el museo, porque ahí te encuentras una gran variedad de expresiones artísticas importantísimas, fíjate, en este museo. Yo creo que es el mejor museo que hay en México de arte, esta colección que tenemos aquí de Bajonero. Sí. Sí, tenemos piezas precisamente que nos hablan de lo que nos está comentando, de estos demonios. Tenemos algunos grabados que nos detallan cómo es el sufrimiento que nos planteaban los europeos, pero por otro lado estaba la esperanza con las vírgenes, la Virgen de la Luz, ¿no? El mismo Cristo, las salves del libro del Buen Morir, que también es otra pieza muy valiosa que tenemos en el museo. Es decir, cómo ellos, el cristianismo se jaló hacia esa idea, fíjate, y la adoptó. Sí, es muy interesante, fíjate. Y ya más adelante, pues los artistas lo van retomando. Por ejemplo, como menciona, Manilla, también lo hace Posada, ¿no? Ellos muy abiertamente, pero otros, aunque no sea tan
tan absolutamente palmario, pero tienen ese sentido, ¿no? Saturnino Herrán. Saturnino Herrán, por ejemplo, Rufino Tamayo, en fin, la cosmogonía indígena siempre presente como una presencia permanente después de la muerte, así como que la muerte no significa nada trágico ni fin ninguno. No. Es otro continuum que va a seguir, entonces es muy importante, es un pensamiento filosófico sumamente importante. Sí, y muestra de ello tenemos a la deidad Coatlicue, ¿no? Esta deidad diurna de que es dualidad, perdón, es más dualidad de vida y muerte, sí. Y lo que nos representa como madre tierra, ¿no? Entonces los prehispánicos sabían maravillosamente cómo era este concepto y cómo lo adoptaban. Sí, es un pensamiento filosófico muy profundo, muy interesante, muy importante, fíjate. Sí, yo creo que sí. Doctor, ¿algo más que nos quiera compartir con esta idea de la muerte, de nuestro museo universitario? Pues no, fíjate, yo pienso que es una riqueza muy grande, culturalmente hablando, el sentido de la muerte del mundo indígena. A mí me gustaría muchísimo que se estudiara bien esos escritos prehispánicos, que por ejemplo León Portilla y otros autores han podido conseguir y captar muy bien en sus escritos ellos, para estudiar a fondo ese sentido en los textos mismos que ellos escribieron, porque son importantísimos, son bellos, son una belleza extraordinaria. Y también que cuando vayan al Museo de la Muerte, vayan a ver cosas bellas. No piensen que van a ver cosas macabras. Para nada. Si van a ver belleza pura y absolutamente pura, belleza de verdad. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que prevaleciera ese concepto en las gentes que visitan el museo. Gozo y el mismo sentido y el mismo respeto estético que se puede ver una Madonna en un museo. Y con ese espíritu hay que entrar al Museo de la Muerte, porque hay piezas absolutamente hermosas, bellas, muy bellas. Algunas muy sencillitas, otras mucho más, como algunas Catrinas que hay allí, 2 o 3. Sí, y hay una virgen allí que tiene una calaverita en la mano. Sí, la Virgen de la Buena Muerte. Sensacional, fíjate. Entonces digo, pues hay que verlo también con enorme belleza que tiene el pensamiento de la muerte indígena. Los que tenían razón eran estos. Sí. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Sí, la muerte no es para asustarnos. Pues claro que no. Al contrario. Y el museo precisamente es una muestra de ello. Sí. Y tiene razón, mucha gente llega y con una idea de que es que vamos a encontrar ahí muertos, sangrentados, cosas de tortura, o no sé, tienen otra idea de que zombies, todos los niños, ¿no? Que zombies, que fantasmas. Y realmente pues la temática pues no va por ahí, ¿verdad? Es más bien reflejar a la muerte en otro sentido. Pues bueno, doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Muchas gracias por platicamos un ratito. y que haya sido parte de nuestro programa, sobre todo pues conociendo un poquito más con referencia a la muerte. Y qué mejor con uno de sus textos que nos enseñan mucho más, nos enseña a ver la muerte en otro sentido y entenderla también para quitar nosotros el concepto que normalmente tenemos. Muchísimas gracias. Como ya hemos escuchado de la viva voz de nuestro invitado, la muerte no es para asustarse. La muerte es una etapa y nada más. Interesante es familiarizarse con la muerte, sobre todo las tradiciones que nos acercan a nuestros difuntos.
Celebrarlo sin perder el respeto es lo que caracteriza a un mexicano, y que aunque en nuestros días se conjugan 2 civilizaciones y 2 curas, la muerte va a representar lo mismo. No hay un miedo a la muerte, sino una celebración para seguir teniendo presente a nuestros seres queridos. Es momento de despedirnos por este día y agradezco que nos hayas escuchado. Te invito a que escuches nuestros episodios anteriores. Puedes hacerlo a través del canal de YouTube o en la plataforma de Spotify como Museo Nacional de la Muerte. Para conocer más acerca de las colecciones del museo, puedes visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran como Museo Nacional de la Muerte, tanto en Facebook como en Instagram. Nos escuchamos en el próximo episodio. Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas. Nos escuchamos en el próximo capítulo del Museo Nacional de la Muerte.